Alto ahí. Spoilers del capítulo 8 de la segunda temporada de Percy Jackson. La segunda temporada de Percy Jackson fue muy buena, me gustó. Sin embargo, hay un detalle muy específico en el final de temporada que no me termina de convencer. La invasión de Luke al campamento mestizo no tiene ningún sentido. Tengo que explicar que es muy diferente la serie al libro en el que se basa. De hecho, la segunda temporada está basada en Percy Jackson y el Mar de los Monstruos. En esta novela, el suceso de la invasión de Luke al campamento mestizo no sucede. No ocurre nada de la invasión en la novela, y aunque en la serie me encantó, he de reconocer que no tiene ningún sentido. Me explico. En la novela, la única batalla que vemos es en el Princesa Andrómeda, en donde, por cierto, Percy, Annabeth, Tyson y Grover son salvados por Quirón y su familia de centauros, los cuales toman de sorpresa al ejército de Luke y se van al campamento lo más pronto posible, antes de que lleguen refuerzos para Luke. En la serie no tiene sentido que el campamento resista un asedio de Luke, sobre todo sin organización y sin director, porque para ese entonces Tántalo ya había desaparecido, sobre todo teniendo en cuenta que Luke era un semidios muy inteligente y fuerte. Por eso, en la serie, el campamento sobrevive por conveniencia y hasta eso. ¿Dónde se supone que estaba Luke en el momento en el que Talia sale del árbol? Según yo recuerdo, es porque Tyson lo manda a volar. Y es muy conveniente que ahora Tyson pudiera con Luke, un guerrero experimentado. Se supone que Tyson no tiene entrenamiento y es pura fuerza bruta. Pero bueno, pequeñas cositas. Para mí esto sí es un claro nerfeo a las fuerzas de Luke y Cronos. Además, en ningún momento se nos aclara cómo funciona la debilidad del árbol o de la barrera a medida que el árbol se destruye. A veces pienso que el área de protección puede disminuir, es decir, la circunferencia de la barrera puede disminuir, mientras que en otras puedo intuir que hay partes en las que hay tipo hoyos en la barrera por donde pueden entrar criaturas. Entonces dices tú, ¿por qué no intentaron entrar por la parte más débil de la barrera y en lugar de eso se fueron por la más fuerte? Es decir, intentaron entrar por la parte por la que es más fuerte la barrera, por lógica. Obviamente intentaron entrar cerca del árbol. No era una buena idea. Se supone que Luke tiene aliados en el campamento y me estás diciendo que no encontraron un mejor plan para entrar en el campamento. Una tontería, la verdad. A mí si me preguntan si hubiera diseñado el asedio al campamento, lo hubiera hecho de forma en la que nadie se lo esperaría, pero literalmente los lestrigones empezaron a avisar que iban a invadir el campamento, lo cual no tiene sentido, porque literalmente todo el ejército de Luke intentó entrar de frente donde ya estaba el ejército de los campistas intentando detenerlos. No tiene sentido. Tan siquiera hubieran aplicado una escena en donde Quirón llegaba con refuerzos, una única toma antes de que Percy se desmayara, por ejemplo, y entonces aplicar así un recurso ya antes visto en otras series como Juego de Tronos, cuando en la primera temporada tenían problemas de presupuesto y no podían mostrar una batalla, pero sí te sugerían que hubo una batalla, nada más que Tyrion estuvo desmayado. Lo mismo hubieran hecho acá, para ahorrarse más presupuesto. De hecho, Quirón pudo haber llegado en la cima de la colina y entonces Percy lo pudo haber visto de lejos y ya se desmayaba. A ver, entiendo que narrativamente hablando la enemistad entre Luke y Percy es muy importante, es fundamental. De hecho, ambos simbolizan unas posturas totalmente diferentes,
Percy estando no tan a favor de los dioses, pero no por eso estando a favor de Cronos, y de hecho Luke teniendo una ideología mucho más radical. Si no estás con los dioses, entonces deberías aceptar cualquier otra forma que los derroque y les dé su merecido. Luke encarna la venganza, mientras Percy pues es un poco más abierto en cuanto a forma de pensamiento y no es tan radical en su odio hacia los dioses. Sin embargo, evidentemente, Percy no tiene la experiencia suficiente como para enfrentarse a Luke en batalla. Por lo visto, ni siquiera en un duelo 1 a 1 y menos a nivel de estrategia. Las que tenían la autoridad para ser las que comandaran las fuerzas de defensa del campamento, en su defecto eran Clarisse y Annabeth. Ellas debieron dar el discurso que dio Percy en la serie, porque siendo sinceros, los campistas apenas conocen a Percy, saben de su éxito en una misión, eso cuenta, claro que sí, pero las que tienen más relación con los campistas son Annabeth y Clarisse. Y por favor, ya ni hablemos que los infiltrados en el campamento resultaron ser como 3 personas. Yo esperaba que durante el transcurso de la batalla más semidioses se rebelaran contra los suyos, así complicando las cosas, pero literalmente solamente fue batalla de fondo en lo que Percy y Luke se lucían. Esto sí, para que vean, afecta la percepción de Luke como villano, mostrándolo como alguien muy apresurado y sin dotes para liderar, cuando debería de ser todo lo contrario. Esto sí afecta a ese desarrollo, mas no mostrarlo vulnerable ante Cronos o mostrarlo con sentimientos por Annabeth, porque eso es algo fundamental del personaje. Aquí sí vemos que sus decisiones son erráticas en el campo de batalla. En lo demás, yo creo que está totalmente justificado, incluso desde los libros, el cómo Luke actúa y todavía tiene cierto sentimiento por Annabeth y Talia, las 2 chicas que más le importan. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Por favor, cuéntame tu opinión en los comentarios. ¿Te gustó o no te gustó la invasión de Luke al campamento? ¿Crees que tiene sentido o crees que no tiene sentido igual que yo? No olvides suscribirte para más análisis de personaje, análisis de escenas y análisis de series y películas en general, y activar la campanita para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. Nos vemos.